Hola, qué bueno poder compartir contigo otro capítulo de nuestro podcast de Clínica Isis, de lo que nadie habla, de esos temas de salud que deberíamos conocer para poder sentir que verdaderamente estamos haciendo parte de una familia como la de Clínica Isis y tener todas las garantías, todas las ventajas, pero sobre todo la experiencia de todo el personal que hace parte de este grupo Clínica Isis. Una clínica humana, confiable y muy segura. Estoy muy bien acompañado, como siempre. Hablaremos de anestesia. Algunas personas le tienen miedo. Algunas personas prefieren una anestesia local, una anestesia raquídea o una anestesia general. En fin, vamos a conocer todos estos aspectos con el especialista en el tema en Clínica Isis, el doctor Ariel Llamas, quien va a estar con nosotros todo este tiempo para que aprendamos mucho y desmitifiquemos, además, algunos temas de la anestesia y la anestesiología. Doctor Llamas, ¿qué tal? Qué bueno que acepte esta invitación. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Para mí la verdad es un placer estar aquí compartiendo un poco de lo que sé, de lo que hago, de lo que disfruto y de lo que la Clínica Isis como tal me ha dado la oportunidad de mostrarle a todas las personas, a los pacientes y a cada una de las familias del personal, a todos los que nos acompañan en el día a día, desde la entrada hasta el quirófano. Entonces, para mí es un gusto estar aquí, para mí es un placer poder compartir con ustedes toda esta información que vamos a hablar hoy. ¿Hace cuánto se graduó usted como médico cirujano? Pues como médico, Héctor, 2006 fue mi grado de medicina. ¿Y su especialidad en anestesiología? Y la anestesiología fue en 2011, en Cartagena. Entonces, pues imagínate, ya son algunos cuanticos años de experiencia. De esos tengo la fortuna de tener como un 80 o un 90% de experiencia en cirugía plástica. Prácticamente desde que terminé trabajo en cirugía plástica, entonces son por ahí más o menos unos 10, 11 años de experiencia. Doctor Llamas, ¿en qué consiste la anestesiología? Bueno, la anestesiología como tal es una rama de la medicina, ¿cierto? Una especialidad médico-quirúrgica que básicamente se encarga de brindar confort al paciente, Sí. tanto dentro como fuera del quirófano. Nos encargamos de que el paciente principalmente no sienta dolor, sobre todo en los momentos del procedimiento quirúrgico como tal. Ese es nuestro trabajo, brindarle confort. Claro, dentro de ese brindarle confort hay un sinfín de ítems que se deben cumplir para poder llegar a ese confort, que el paciente esté tranquilo y seguro sobre todo. Sí, y su familia también, ¿cierto? Yo como usuario, como paciente, puedo dar fe y yo quiero traer a colación esta experiencia con usted, doctor Llamas. Yo me he realizado algunas cirugías en Clínica Isis y 2 veces con anestesia general, es decir, en un estado de inconsciencia, y en una de ellas yo antes ya me iban a llevar al quirófano y yo le dije, doctor Llamas, tengo como susto, tengo como cierto temor, y usted sacó un rosario como este que tengo yo aquí, vea, Sí, ya lo va a sacar, usted lo tiene ahí. sí, claro, siempre. Sí, véalo, aquí lo tengo. Usted sacó el rosario y me dijo, no te preocupes que mientras tú estás dormido, nosotros con toda nuestra experiencia, conocimiento en medicina, vamos a estar muy atentos, pero yo también voy a estar muy pendiente de ti, orando para que Dios nos acompañe a todos. Y eso a mí me llenó de mucha paz y de mucha tranquilidad. Eso en su formación, pues lógicamente es muy importante y lo hace un personaje también en Clínica Isis, porque además de su conocimiento, le entrega a los pacientes, a sus familias, esa seguridad. ¿De dónde viene esa fe y ese amor por lo que hace? Sí, realmente, mira que yo empecé a estudiar medicina porque desde pequeño mi padrastro me inculcó que debía ser médico, porque en su momento ser médico era algo de estatus. Y yo por conservar
esa enseñanza que él me dio, porque para mí él fue determinante en mi vida. Decidí estudiar medicina, pero cuando estoy estudiando la medicina, yo ingresé a la universidad pensando en ser neurocirujano. Sí. Y cuando empecé a rotar por todas las especialidades, pasé por anestesiología y me encantó. O sea, yo no puedo decir que, yo simplemente sentí que eso era lo mío. Pues yo le voy a decir, retomando los testimonios de muchos familiares, amigos y personas que he entrevistado en mi carrera como periodista y comunicador social, que se le tiene mucho respeto al anestesiólogo porque es como entregarle nuestra salud, nuestra vida misma a una persona que nos va a dormir por cierto lapso de tiempo, pero ese nivel de responsabilidad es muy reconocido por la comunidad en general. Y aquí en Clínica Isis, pues además que es una clínica con certificación de calidad ISO 9001 versión 2015, pues eso es muy importante, doctor. Recordarle en el inicio de este podcast sobre anestesiología a nuestros seguidores pacientes que es un punto muy importante poder tener esa certeza de hacer las cosas bien en una empresa donde todo funciona como un relojito. Sí, claro. Eso también a mí me da un respaldo en mi labor, porque yo me siento tranquilo, me siento seguro trabajando aquí en Clínica Isis, conociendo los protocolos, conociendo desde la gerente, la doctora Denise Arteaga, me brinda su respaldo. Incluso si yo veo que un paciente por su seguridad no se puede operar, yo le justifico a ella, le muestro las razones y me dice, doctor, listo, no hay ningún problema, no es necesario asumir un riesgo, poner en riesgo un paciente, entonces simplemente no se opera. Entonces, eso para mí es fundamental, es muy, muy, muy importante contar con ese respaldo, porque así me permite brindarle al paciente lo mejor. Y también es cierto que aquí nos preocupamos por la seguridad del paciente en Clínica Isis, que los protocolos de aquí son mucho más estrictos que en otras instituciones. ¿Verdad? Porque eso nos permite garantizar mejores resultados, sobre todo en el postquirúrgico del paciente. Sí, cuando ya el paciente sale de cirugía, sale en un estado, porque nuestros estándares, nuestros criterios de selección para cirugía son un poco más altos del común. Entonces, eso garantiza que el paciente que entra al quirófano está en condiciones súper óptimas. Ajá. Y eso minimiza los riesgos. Por supuesto, por eso es que Clínica Isis en 15 años de servicio no ha tenido nunca una complicación grave y mucho menos una pérdida. 8.000 algo procedimientos creo que llevamos. Qué bueno. Y no hemos tenido nunca complicaciones. Doctor Llamas, la parte de tecnología. Es muy importante tocar este tema. La tecnología de punta que usted encuentra como anestesiólogo en Clínica Isis, ¿qué tanto aporta a ese proceso de cuidar a los pacientes? Sí, esa es otra de las ventajas y ese es otro respaldo que yo recibo de parte de Clínica Isis y del área administrativa, porque se preocupan por tener tecnología de punta que permite garantizar el llevar a cabo una anestesia segura. Los dispositivos que utilizamos, por ejemplo, las bombas de infusión que utilizamos para administrar los medicamentos, tienen sistemas inteligentes. Uno le ingresa los datos del paciente y son, digamos que, tan inteligentes que nos permite dar una medicina de precisión. Es una medicina personalizada, porque yo le ingreso, en cada paciente, cada que voy a iniciar una anestesia, yo le ingreso los datos de cada paciente. Entonces, ya ella olvida los datos del paciente anterior y se enfoca en los datos del paciente actual. Entonces, eso es una medicina personalizada. Personalizada y además garantiza que cada paciente sea considerado como el universo que es. Correcto. Diferentes a los otros. Doctor, la etapa de preanestesia, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es tan importante que el paciente asuma el compromiso de cumplir? Bueno, la valoración preanestésica es una valoración médica, ¿sí?, enfocada a los posibles efectos que pueda tener los agentes anestésicos, porque realmente no utilizamos un solo anestésico, sino un conglomerado. Entonces, evaluamos el paciente, la condición física del paciente, su historia de vida prácticamente,
su historia clínica, sus antecedentes médicos, yo le pregunto, por ejemplo, si hace ejercicio. Incluso hay preguntas que son un poco más profundas. Hábitos, por ejemplo, como el cigarrillo, el licor, Claro. el consumo de algunas sustancias. Para nadie es un secreto que hoy en día el uso de sustancias recreativas es muy común y eso aumenta los riesgos, porque, por ejemplo, si un paciente el mismo día de la cirugía utiliza un tipo de sustancia de esto, puede generarle una arritmia cardíaca, por ejemplo, o puede predisponerlo a una reacción a nivel pulmonar, como si fuera una especie eso se llama broncoespasmo, que es como si fuera una crisis asmática durante la cirugía. ¿Sí? Entonces, es importante también revisar qué medicamentos está utilizando el paciente, porque el paciente puede ser hipertenso pero controlado, entonces se puede operar sin ningún problema. O puede ser alérgico a algún medicamento. O puede ser alérgico a algún medicamento, entonces debemos evaluar y buscar cuáles son las opciones óptimas, ideales para ese paciente. ¿Sí? Entonces, la valoración preanestésica me permite a mí también evaluar el estado físico del paciente, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, en su qué peso, trabaja, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Algo importante, la vía aérea. Yo tengo que evaluar la vía aérea del paciente que va bajo anestesia general y por cierto, aprovechemos para aclararle a todos los que nos ven algo, y es que casi todo el mundo piensa que cuando intuban a una persona es porque está complicado, porque hubo alguna complicación, y no siempre sucede eso. Para una anestesia general siempre utilizamos un dispositivo que es un tubo endotraqueal. Mi labor es que el paciente no recuerde que se le hizo ese procedimiento. Claro. Eso se hace de rutina. ¿Sí? No es que el paciente se haya complicado y nos tocó intubarlo porque hubo una complicación, no. Eso es la rutina. Una anestesia general garantiza con intubación endotraqueal la oxigenación de los tejidos. Ajá. Doctor, cuando una persona quiere hacerse una cirugía de cualquier tipo, pues a veces nos dan la opción de pensar en qué tipo de anestesia, si es regional o raquídea o general. Si usted nos puede explicar, por favor, la diferencia. Sí, claro. Hay diferentes tipos de anestesia, ¿sí? Desde anestesia local, que es como la más sencilla, pero no libre de riesgos, porque esa es otra cosa. Las personas piensan que por ser anestesia local no hay complicaciones, pero sí pueden haber complicaciones. Puede haber una sobredosis de un anestésico local que tiene unos efectos a nivel corporal, a nivel hemodinámico y todo eso. Entonces, no por ser anestesia local está exenta de riesgo, ¿cierto? Entonces, anestesia local está la sedación asistida, que aquí la hacemos mucho, utilizamos aquí en Clínica Isis, utilizamos mucho para algunos procedimientos, obviamente bajo los requerimientos de seguridad, ¿no? En quirófano, o sea, aquí no sedamos a nadie fuera del quirófano. Bien. ¿Sí? La sedación en Clínica Isis siempre es en el quirófano. Sí. Incluso hemos tenido casos de odontología, de niños que hay que hacerle varios procedimientos odontológicos que tienen de pronto alguna condición que no les permite estar tranquilos, entonces se traslada el equipo de odontología portátil al quirófano y se hace el procedimiento odontológico bajo anestesia bajo general. Efectos de la anestesia, sí. Está la anestesia regional, que es pues cuando se duerme en la mitad del ¿Como localizada? Sí. Por ejemplo, para procedimientos ginecológicos, tú sabes que aquí en Clínica Isis tenemos el servicio de ginecología. Entonces, a veces se hacen, por ejemplo, procedimientos como una conización o un curetaje uterino, que es una toma de muestra de endometrio. Esa la podemos hacer, por ejemplo, con anestesia raquídea o con una sedación, dependiendo de lo que también el paciente prefiera. Porque también es cierto que dentro de las posibilidades, sin exponer al paciente a un riesgo mayor, hay momentos en que si la cirugía, el tipo de cirugía lo permite, le doy al paciente a que escoja el tipo de anestesia. Por ejemplo, el caso de una conización. Una paciente de 20 años que no sufre ninguna enfermedad, pero que de pronto se asusta mucho, es muy nerviosa y me dice, no, doctor. ¿Se le da la opción? Yo prefiero que me duerma del todo. Listo, Claro. no hay ningún problema. Pero no siempre es así. Pero no Depende siempre de la causa
de la cirugía, del paciente, todo lo que usted nos ha contado, las patologías o enfermedades ya preexistencias, todo eso. Exactamente. Muy bien. Doctor, ¿qué hace que Clínica Isis sea diferente a otras clínicas en la atención prequirúrgica y anestésica? Bueno, primero que todo, aquí en Clínica Isis no atendemos pacientes, atendemos personas. Aquí atendemos personas, entonces toda nuestra atención se envuelca en que es una persona, tal como lo soy yo, como lo eres tú. Y por eso se habla de experiencias positivas en salud. Eso es, digamos que lo primero. Nosotros en nuestra mente siempre está presente que es un ser humano con el que estamos tratando. No es un cliente, no es un usuario, es un ser humano. Entonces eso nos permite brindar la atención que brindamos. Ser humano con familia, con seres queridos, con amigos. Tiene un entorno social. Entonces, eso primero que todo. Segundo, es una IPS, es decir, una institución prestadora de servicios de salud. Es decir, es un servicio integral. No solamente es cirugía estética. Aquí Claro. se ve el paciente de manera integral. Contamos con medicina interna, nutrición, Odontología. O sea, el paciente es tratado de manera integral. Entonces, si yo tengo, o sea, el paciente no tiene que ir a otro sitio a buscar una atención adicional que yo haya requerido. Aquí tiene todo a la mano. Tiene todo. Tiene todo. Si hay que hacer algún tratamiento, un paciente que sale, que hay que de pronto optimizar los niveles de hemoglobina, aquí se le brinda el tratamiento para la anemia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Es decir, se brinda una integralidad al paciente. Bien, cuando hablamos de anestesiología en Clínica Isis, siempre tenemos que tener clara la idea de que es anestesiología en manos expertas y comprometidas con el paciente, con el usuario, con el esposo, con el hijo, con la esposa, con el ser humano. Claro. Eso para mí es muy importante y yo siempre lo tengo en cuenta. El entorno social del paciente. Un paciente que programa una cirugía no es solamente que programa una cirugía, es un paciente que no es como ir a la peluquería. Es un paciente que sacó vacaciones, es un paciente que muchas veces hace que un familiar viaje para que lo pueda cuidar en la convalecencia. Es un paciente que su esposo o la esposa sacó también vacaciones, pidió permiso en el trabajo para acompañarlo el día de la cirugía y resulta de que a última hora se le cancela la cirugía por alguna cosa. Eso es un trauma no solamente para el paciente, sino para el entorno social del paciente. Entonces, si hay que aplazar la cirugía 15 días, entonces ya las vacaciones las pierde, o si el paciente viene de viaje, los tiquetes, la recuperación no le va a dar. Entonces, en el servicio de anestesiología, la valoración preanestésica, siempre enfocamos a tener todo listo, nada de última hora. Y eso, hemos llegado a ese punto por la experiencia que tenemos. ¿Sí? Ya hemos tantos, mira que al principio tú me lo preguntabas, ¿hace cuánto era anestesiólogo? Entonces, de todo lo que yo he visto en ese caminar de tantos años, en conjunto con importantísima esa experiencia, claro. Doctora, mire, hagámoslo de esta forma, hagámoslo de esta manera. Ella también me ha aportado a mí muchas ideas, ella también me ha aportado a mí opciones. Y yo creo que tanto la experiencia de ella como con la nuestra como equipo de anestesia, porque los anestesiólogos que venimos aquí a Clínica Isis, todos somos expertos en lo que hacemos, tenemos muchos años de experiencia y manejamos, porque también es cierto algo, y es que no todo el mundo tiene la experticia para manejar pacientes de cirugía estética. Doctor Llamas, ¿qué medidas toma Clínica Isis para garantizar mi tranquilidad y mi seguridad mientras estoy bajo efectos de la anestesia? Pues en términos generales, realmente son muchas medidas. Ya hablamos de protocolos. Estrictamente hay que cumplirlos. Los protocolos son estrictos. Los profesionales que hacen parte del grupo de Clínica Isis son profesionales calificados, con los títulos reconocidos por entidades que respaldan ese título como tal. Entonces eso le da seguridad al paciente.
Bien. ¿Sí? También La tecnología, la que ya hablamos. La tecnología que lo mencionamos, los medicamentos. Los medicamentos que se utilizan, que utilizamos aquí en Clínica Isis son los mejores. Entonces, eso permite disminuir los riesgos, los efectos secundarios. Utilizamos varios medicamentos en bajas dosis, entonces eso nos reduce los efectos secundarios de los medicamentos. Una recuperación más rápida nos permite brindar un servicio ambulatorio mucho más eficiente. El paciente no se queda, o sea, se queda lo necesario en la sala de recuperación. No se queda un día entero ni nada de eso, no, se queda lo que necesite para una recuperación óptima al momento de salir. Los equipos que se utilizan, el personal humano, yo debo reconocer, mi equipo en cirugía es el mejor. No es porque es mi jefe de cirugía, mis auxiliares que están conmigo, hemos logrado llegar a ser un engranaje en pro del servicio, y eso se refleja no solamente en la seguridad del paciente, sino en los buenos resultados. En el resultado y en el funcionamiento de Clínica Isis. Doctor Ariel Llamas, anestesiólogo, su papel antes de la cirugía, durante la cirugía y durante el posoperatorio es fundamental. Hablemos de ese trabajo de monitorear mientras otros especialistas realizan una rinoplastia, una blefaroplastia o una cirugía de una lipoabdominoplastia, en fin, cualquier cirugía. ¿Cuál es su papel durante ese tiempo? Bueno, mi papel principalmente es vigilar, cuidar. O sea, yo soy el guardián del paciente. El anestesiólogo es el ángel guardián de los pacientes. Me gusta esa expresión. Cuando está en cirugía. Es el ángel guardián porque el cirujano tiene que enfocarse en el procedimiento quirúrgico. Y es el anestesiólogo, por esa razón es que el anestesiólogo siempre está a la cabecera del paciente. Porque tiene una visión completa del quirófano. Y no solamente vigila al paciente como tal en cirugía, los signos vitales, sino los posibles peligros que pueden existir. Por ejemplo, que una bomba de infusión pueda desequilibrarse y caer encima del paciente mientras está dormido. Que el paciente de pronto al momento está dormido y le hacen el lavado quirúrgico, le pueda caer jabón en los ojos. ¿Sí? Claro. La posición. Está pendiente de todo, de cada detalle. Del más mínimo detalle, del funcionamiento de la camilla. ¿Por qué la posición? La posición, por ejemplo, una cirugía de 4 horas, el paciente con el cuello mal acomodado, pues créeme que se va a levantar con una tortícolis impresionante. O incluso un mal manejo al momento del traslado puede producir una luxación de hombro, por ejemplo. Sí. Pueden haber lesiones del nervio cubital por un punto de presión constante. ¿Sí? Sí. Una úlcera corneal, porque de pronto el ojo no fue cubierto ni se tuvo el cuidado adecuado. ¿Sí? O sea, mira que son cosas que no tienen nada que ver con una liposucción. Claro. Pero que nosotros como anestesiólogos verificamos el paciente porque pueden haber complicaciones no relacionadas con la cirugía. En toda cirugía puede haber complicaciones. Eso. Y en este caso estaríamos hablando de complicaciones no relacionadas con una cirugía. Porque si tú te vas a hacer una lipo y terminaste con una úlcera corneal, claro. O sea, el paciente no va a entender por qué sucedió eso, pero a veces no. Puede suceder. Mire, usted nos estaba contando ahora en relación con la odontología pediátrica, cómo en algunos momentos pues había que trasladar el equipo para el quirófano para poder hacer el manejo con los niños, ¿cierto? Sí. Eso es muy bonito y mire que ahí su presencia es fundamental y ahí sí que podemos decir, como siempre, que el cirujano, en este caso el anestesiólogo, es un ángel guardián. Sí, claro. Nosotros permanecemos a la cabecera del paciente. Como te dije ahorita, nuestra visión es periférica, incluso tenemos un sexto sentido y logramos desarrollar un sentido auditivo. Una percepción. Sí, y bueno, a mí me enseñaron, un anestesiólogo que es familiar mío, a mí me enseñó que en anestesia
Llegar a tiempo es llegar tarde. ¿Eso qué quiere decir? Yo como anestesiólogo debo prever, debo anticiparme a las posibles complicaciones que se puedan presentar y prevenirlas. Si yo veo que de pronto van a hacer durante la cirugía algo que me produce una baja de la frecuencia cardíaca, yo debo tener el medicamento ya listo para que antes de que hagan eso, administrárselo y evitar que esa frecuencia cardíaca baje. Por ejemplo, entonces, en anestesia, llegar a tiempo es llegar tarde. Nosotros debemos prever. Y sí, nuestro trabajo es cuidar al paciente, vigilar sus variables, que esté hidratado, que los labios no se le resequen. O sea, mira que son detalles que casi nadie tiene en cuenta, pero que nosotros sabemos que tenemos que hacer, que tenemos Por que el cumplir bienestar del en pro del paciente. paciente, para que cuando esté en la casa no vaya a decir, es que tengo una lesión en el labio o tengo un problema ahora con una úlcera corneal. Sí, porque eso hace parte de la integralidad que en Clínica Isis le brindamos a nuestros ¿Qué pacientes. comentario recuerda usted así especiales que algunos pacientes le hayan dicho No, de antes de la todo. cirugía? Bueno, antes de la cirugía, con mucha frecuencia me dicen, doctor, cuídeme mucho, que mire que tengo en la casa 3 niños que me están esperando. Uy, O sea, sí. entonces eso lo deja uno impactado. Entonces, No, y más usted como papá, ¿tiene cuántos? Dos. claro, yo tengo Dos 2 niñas, hijas. claro, pero por ser papá yo sé lo que eso significa. Porque es que además el hecho de que ella, de que esa paciente o ese paciente, porque también son hombres, ¿sí? Pueden ser hombres, no llegue a su casa, a mí también Claro. me implica una posibilidad de no llegar a mi casa, ¿cierto? Por un tema legal, por alguna cosa. Entonces, no solamente afecta a la paciente, yo también me veo afectado. Eso, digamos que no es solamente yo cuido a la paciente, sino que yo también me cuido y cuido al equipo quirúrgico, el equipo administrativo. O sea, no es solamente, es todo el Claro. entorno. Todo el engranaje en Clínica ISIS Sí, con la sí, sí, certificación sí. ISO 9001 versión 2015, sí que hay que cumplir estrictamente con cada uno de los protocolos para los procedimientos. En las cirugías, pues ni se diga, ya usted nos lo ha explicado muy bien. Hablemos de curiosidades sobre anestesiología. Doctor Llamas, ¿qué siente un paciente normalmente cuando vuelve en sí? O sea, las reacciones son diversas. Principalmente, y es lo más frecuente, la sensación de somnolencia. El paciente se despierta desorientado, puede llegar a sentir algo de náusea, de vómito. Básicamente, yo le resumo al paciente de una manera sencilla, es que va a sentir como una resaca, un guayabo. ¿Sí? Sí. Doctor, yo nunca me he enguayabado. Bueno, va a ser la primera vez que va a sentir un guayabo, ¿cierto? Porque pues hay pacientes que nunca han tomado en su vida, nunca se han emborrachado y pues no saben lo que es eso. Pero en términos generales es eso. Pueden llegar a sentir un poco de dolor, pues, obviamente después de una liposucción, de un procedimiento Claro. que es bastante invasivo, va a sentir algo de dolor. Sin embargo, aquí usamos toda la batería de medicamentos para prevenir ese dolor. Ajá, yo recuerdo que a mí me hicieron una cirugía y me enviaron para mi casa con enfermera durante 6 días y me colgaron aquí en el pecho una bomba del dolor, Claro. que justamente buscaba evitarme el dolor y funcionó perfectamente. Eso hace parte de todo ese proceso, ¿cierto? Hace parte del protocolo de Clínica Isis, la bomba del dolor, que no solamente es bomba del dolor, también tiene medicamentos para evitar la náusea, para evitar el Ah, vómito y muchas veces también tiene medicamentos antiinflamatorios para disminuir la inflamación de la cirugía. Entonces mira que eso se llama multimodalidad. O sea, claro. atacamos desde diferentes puntos los diferentes Desde la prevención también. exactamente, situaciones que podrían presentársele al paciente para evitar que se Ajá. den. Doctor, ¿y qué podríamos decir de las personas que hablan dormidas durante la anestesia? Bajo los efectos de la anestesia también puede hablar uno. Bueno, ahí hay que mirar varias cosas, ¿cierto? En anestesia como tal, digamos que no es un estado de sueño fisiológico. Es decir, cuando tú estás en tu cama durmiendo, eso es un sueño fisiológico. Como por normal. etapas. Entonces, hay diferentes fases del sueño
y puede que el funcionamiento cerebral en algunos momentos llegue a permitir que la persona hable. Puede ser incoherente o puede ser coherente. Yo he visto casos, por ejemplo, con mi hija pequeña me ha pasado y me sostiene una conversación, pero ella está dormida. O cuando uno está empezando a ver una película, de pronto se está quedando dormido y brinca y le preguntan, ¿te estás durmiendo? Y uno, no, simplemente fue como ahí algo raro. Eso. Pero en anestesia es un sueño inducido con medicamentos. Ya sin esas fases. Ya no hay fases porque podríamos decirlo que los medicamentos lo que hacen es que bloquean todo el funcionamiento cerebral. Ahora bien, puede suceder que al momento de la inducción anestésica, es decir, que el paciente se está quedando dormido, en ese momento que no es ni dormido ni despierto, puede hablar. Hay pacientes que me dicen, doctor, me cuida mucho, y se van quedando dormidos, pero no se acuerdan. O al despertar, también puede pasar. Hay pacientes que se levantan llamando a alguien, ¿sí? O con hambre o con sed, eso, me imagino. O hay pacientes que se levantan, no, yo para allá no voy. Y ¿verdad? Se queda uno como que, sí, pero... Un poco fuera de la realidad. Exacto, y muchas veces no es coherente, o a veces no se le entiende lo que dice. Porque sigue bajo los efectos de la anestesia. Sigue bajo los efectos de la anestesia. Pero el paciente no recuerda. El paciente no se acuerda porque uno de los objetivos de la anestesia, de un acto anestésico efectivo, es la amnesia. Porque no se puede negar que es un momento de mucha tensión para los pacientes, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Dentro del confort que brindamos es que el paciente no se acuerde de ese evento, entre comillas, desagradable. Que al final solamente se acuerde de los resultados, los óptimos resultados que obtuvo. Pero sí, ese trago amargo, que es el procedimiento, esa tensión, ese susto, esa angustia, porque aunque son procedimientos programados, pues no dejan de producir susto. Es normal. Yo se lo digo a los pacientes, es normal que te sientas un poco asustado. Y ahora dígales a todos los pacientes, a todos los posibles usuarios, a todos los seguidores de nuestras redes sociales de Clínica Isis, ¿por qué deben estar tranquilos cuando vienen a Clínica Isis, en todas las etapas, en todos los servicios y especialmente cuando van a estar bajo efectos de la anestesia? Sí, deben estar tranquilos porque primero para nosotros son seres humanos y los cuidamos como tal. Entonces nuestros estándares de calidad, de seguridad son muy altos y eso nos permite garantizar seguridad. No evitar complicaciones porque a veces son inevitables, ¿sí? Pero minimizarlos, casi a cero las complicaciones. O sea, entonces eso nos permite a nosotros hacer un trabajo mucho más eficiente. En equipo. Un trabajo en equipo. Con toda la tecnología. Seguro, tranquilo, ¿sí? Yo cuando me siento inseguro con un paciente, el paciente siente esa inseguridad y el paciente se torna inseguro. Pero si yo estoy seguro, el paciente siente ese respaldo, entonces se siente más tranquilo y procede a su procedimiento, o sea, va a su procedimiento mucho más tranquilo. Usted es un hombre de mucha fe. Sí. ¿De dónde viene esa fe? Pues es una historia larga, pero pues, yo estudié en colegio de sacerdotes, colegio salesiano, pero mi fe viene de mi esposa, que es una mujer de mucha más fe que yo y fueron sus oraciones las que me infundieron, por la gracia de Dios, ese amor por Dios, esa fe, que esa fe me ha abierto muchas puertas. Y le ha llevado a cuidar la vida como de lugar. Sí. La suya, la de su familia y la de cada uno de sus pacientes. Cada uno de los pacientes. Y los pacientes, y es muy curioso, Héctor, porque mira que los pacientes, hay pacientes que no creen en Dios y yo lo respeto, pero a pesar de que, entre comillas, no crean en Dios, de una u otra forma me dejan ver que el que por lo menos yo crea en Dios, a ellos les da seguridad, les da tranquilidad. Qué bonito eso. Les da algo como de respaldo de un sitio seguro, ¿sí? Pues yo no creo en Dios, pero el doctor sí, entonces si él está con Dios, entonces yo me siento tranquilo. Doctor, en una frase, usted conoce muchas clínicas en Colombia, en el exterior.
¿Por qué Clínica Isis está en su corazón? Seguridad, tranquilidad, respaldo, equipo, vela por los principios éticos, morales de su equipo quirúrgico, de su equipo administrativo y principalmente de los pacientes. Eso es, para mí no es negociable. Entonces, como yo le digo a todo el que me pregunta, no es que yo ahí trabajo tranquilo. Y si yo estoy tranquilo, mis pacientes están tranquilos y seguros. Doctor Ariel Llamas, muchísimas gracias. Llamas a la tranquilidad, llamas a la seguridad, llamas a tener un compromiso con cada uno de los pacientes, usuarios y por supuesto con cada una de las personas que siguen cada uno de los capítulos de este podcast que se llama De lo que nadie habla. Ya sabes que aquí vas a encontrar una familia comprometida con tu seguridad y la de tu familia, una clínica humana, confiable y muy segura, y donde no vienes solamente a un procedimiento, a una revisión, a una auscultación o a una cirugía. Aquí vienes a vivir experiencias siempre positivas en salud. Esto es De lo que nadie habla con Clínica Isis.